Quiero poner en contexto, recientemente se realizó una marcha. La Secretaría General del Frente Sindical Salvadoreño, Idalia Zúñiga, denunció al menos 107 despidos, hicieron las demandas correspondientes, explicó que los despidos no los iban a detener en su lucha reivindicativa y al final se realiza la marcha el día sábado. Quiero preguntar, ¿cómo evaluaron ustedes esta segunda marcha? Unos le llaman marcha blanca, otros una simple marcha de los sindicatos en términos de impacto político y social. Mira, yo no lo veo tanto que es un acto de protesta de sindicatos, ¿verdad? ¿No lo ves? No es tan así, o sea, es más sectores, ¿verdad? Sectores particularmente que están incluidos los sindicatos, pero no necesariamente son ellos los líderes del movimiento como tal que se está gestando. Esta es la segunda actividad que se da en calle, creo que fue un poco más grande ya y mejor organizada que la anterior que habíamos visto, y particularmente están exigiendo los temas de los recortes presupuestarios, reclamando por los despidos, muy a pesar de que el ministro de Salud ha dicho de que no fueron despedidos por participar en marchas, pero si tú te metes al Faro, ahí vas a encontrar una evidencia totalmente clara, muy particular de un bus que venía de Sonsonate, que todos los 20 que venían en el bus fueron despedidos. O sea, que yo no creo que haya sido algo casual, ¿verdad? Porque a esos inclusive ni siquiera llegaron hasta San Salvador, de acuerdo al reportaje, sino que los detuvieron, a todos les pidieron los DUIs, no los dejaron pasar, se tuvieron que regresar y el día siguiente fueron despedidos todos los que iban en ese bus. Entonces ya no tiene pretexto el ministro para estar diciendo de que los despidos no son vinculados a ese tipo de actividades como tal. Yo creo que el gobierno de alguna manera cree que va a poder controlar este tipo de protestas y lo que se está gestando dentro del sector salud y educación. Yo creo que está jugando con fuego y lo mejor sería, por el bien de todos, es que se sienten a dialogar. En las marchas siempre he sostenido que es la expresión popular más auténtica que hay para expresar nuestras inconformidades. Cuando la gente ya sale a las calles es porque realmente hay un tema que no les está siendo satisfecho por parte del gobierno. Siempre he dicho también que hay varios temas en los cuales, esté el gobierno que esté, son temas que siempre van a salir a las calles un grupo de personas a manifestarse. En el caso de la marcha que se dio este fin de semana, bueno, en el primer caso sí se dio el resultado. La idea era sentarse con el gobierno y evitar el congelamiento del escalafón, que entiendo que ese era el propósito y se logró. Ahora, no hay un resultado todavía. Sí, todavía. Anunciado, pero al menos anunciado. Sí, correcto. No. Vaya, pero por lo menos eso es lo que dijeron los sindicatos que fueron los que movieron a esa marcha. Ahora se mueven varios grupos de diversos temas que yo creo que entre más se abarca, poco se aprieta, sin embargo eso no le hace perder legitimidad, pero son demasiados temas como para que se escuche o darle fuerza o que uno de los temas tome fuerza, porque si no lo que debería de pasar entonces es que luego salga a mover y que todos los demás lo acompañen para que el tema de presencia en esa marcha sea el de mover, que a mí no me parece, bueno, eso es discutible. Pero tendrían que irse turnando cuál va a ser el tema por marcha, porque si salen todos a la vez, es cierto que es más fuerte porque son muchos temas, pero muchos son temas que siempre están independientemente del gobierno que esté. En cuanto al tema de educación, sí realmente me parece que esta señora pues está aflorando una estrategia del FMLN de comenzar a salir a las calles nuevamente, de comenzar a moverla. Y eso es la izquierda en cualquier país del mundo, ¿verdad? La profesora que de Zacatecoluca, la profesora, sí, correcto. El tema de su despido me pareció muy casual, que fue justo después de la marcha. Como dice Carlos, que 20 personas que vengan en un bus son despedidas justo después de otra marcha, también es como que una casualidad muy conveniente para el Estado y pues obviamente no lo es. Sin embargo, en el caso de la señora sí me parece que ya es más activismo político que no se vio en la época del Frente porque todo estaba bien en la época del Frente para ella. Ahora casualmente no están bien las cosas. Tampoco es que estemos mejor o que estemos peor, sino que simplemente yo creo que queda evidenciado y se clarifica que la motivación de ella es partidista.
son decisiones del Fondo Monetario No, porque no, están negociando. son decisiones del gobierno en un acuerdo de un ajuste estructural con el fondo. El fondo lo que le dice es, mire señor, usted gastaba 100 y hoy, o sea, si quiere un acuerdo conmigo, Gaste ¿para 60. qué? Hoy gaste 60. Entonces, usted vea de dónde recorta, señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el gobierno ha decidido? Quitarle a la educación y a la salud, pero le da más a la Fuerza Armada. Le da más a Casa Presidencial, le da más al OIE, le da más a la construcción de pasos periféricos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es la política del gobierno. Es decisión, Usted tiene por todo eso, el derecho pero de es hacerlo. sí, pero es decisión del gobierno. Porque, o sea, para él es más importante la Fuerza Armada que la salud y la educación. Entonces, ahí es donde la gente tiene que entender claramente eso, cuáles son las prioridades del gobierno a la hora de repartir lo que tiene de recursos públicos. ¿Cómo podría el gobierno, dijéramos, responder de una manera efectiva a estas demandas de los distintos sectores sin comprometer la estabilidad fiscal? Lo que sucede es que en la ponderación para decidir a quién se le va a reducir, porque hay que reducir o reducir. La Asamblea, En la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, si salud, educación y seguridad son los 3 pilares fundamentales en donde, porque yo no creo, es decir, a la hora de ponderar seguridad y educación, seguridad y salud, es bien difícil decantarse por uno de los 3 cuando sabemos que los 3 son importantes y que sin seguridad no se tienen los otros. Entonces, de lo demás, que no es, digamos, lo fundamentalmente inmediato, porque todo es importante, pero hay prioridades. Entonces, a la hora de ponderar qué pesa más, ahí es la apuesta que se ve estatal hacia dónde vamos. Entonces, sí, en mi opinión, hay gastos, quizás no en seguridad, porque por lo menos yo en seguridad sí lo encuentro muy justificado, pero habrán otras áreas dentro del mismo órgano ejecutivo, el órgano judicial, entiendo que presenta un presupuesto no del 6% que le confiere la Constitución, sino que del 5%, y que el órgano legislativo, a pesar de las reducciones forzadas que por recortes del presidente de la República ha tenido la Asamblea Legislativa, sabemos que allí todavía hay varios millones que se pueden reducir, porque no es posible que a la hora de ponderar nuevamente vayamos y digamos a los médicos y a los profesores se les va a congelar el escalafón y allá tenemos fotógrafos, community manager y todo lo demás de $3.500 el salario. Ahora que estamos a las puertas de una, dijéramos, eventual reforma constitucional, ¿no creen que sería prudente evaluar el diseño de si se quiere mantener la asignación presupuestaria para cada uno, priorizar en el sentido de qué es lo que perseguimos con ello? Yo creo que sí, o sea, hay que hacer una buena revisión de todas ese tipo de cosas del diseño institucional, de cómo funciona el aparato institucional del Estado como tal, porque de alguna manera hay que fortalecer la independencia de todos los órganos de control, no solo la Fiscalía, la Corte de Cuentas de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, cómo los dotar de suficiente presupuesto, sin despilfarrar, eso sí, pero que no tenga que estar doblegado por un órgano ejecutivo, que es político al final de cuentas y que desde ahí, y te lo digo con conocimiento de causa, yo estuve mucho tiempo cerca del Tribunal Supremo Electoral, que debe ser una institución independiente del órgano ejecutivo, pero siempre te doblan el brazo con el presupuesto. Vea, quien esté en el órgano ejecutivo. Por eso, pero no debe de ser así. O sea, quien define al final de cuentas en qué momento va a ejecutar una elección y la calidad de la elección es el Ejecutivo, no es el Tribunal Supremo Electoral por el tema presupuestario. A ver, la idea de tener un porcentaje, por lo menos en lo que se vendió en la época en que se realizó la reforma asignándole, era para darle una independencia, dijéramos, al órgano judicial, jueces independientes que gozaran. Sí, porque son electos por el otro órgano. Exactamente, entonces esa independencia es parte de la base si usted tiene los recursos para poder implementar cualquiera una. Lo que siempre se ha cuestionado es por qué un órgano tan importante como la Fiscalía General de la República no tiene independencia financiera. Sí, y es que eso precisamente es lo que nos lleva al final del día a tener funcionarios a cargo de estas instituciones
que realmente están sometidos, supeditados, supeditados a la voluntad de los gobernantes del gobierno de turno. Fiscales con 400 expedientes ganando un salario que les toca ir muchas veces en el mismo autobús. No vayamos lejos. El otro lado, la Procuraduría General de la República, que le acaban de reducir el presupuesto y echaron un montón de gente de ahí, cuando los pobres son los que necesitan mucho apoyo al final de cuentas de esa institución, y ahora lo están teniendo menos, que a propósito vi en la semana que un montón de gente estaba haciendo ahí una sentada frente a la Procuraduría, casi rogándole que les ayuden a sacar los antecedentes penales de sus hijos, que están presos desde hace 2 años, y que necesitan dar esos documentos para demostrar una serie de cosas, y no tienen la asistencia del Estado por falta de recursos, por falta de personal. A veces también sería una simple orientación, porque es que ahora los antecedentes penales y policiales se sacan en línea. Sí. Pero hay que pagar, ¿verdad? Sí, hay que pagar también. Y no todo el mundo, una gente de un cantón de Chalate es difícil que tenga acceso a una computadora. Sí, es cierto. A mí me preguntaba, usted que es abogado, vos que sos abogado, antes del régimen yo te hubiera dicho, mira, ¿y crees que si se suspenden las garantías podría funcionar? Yo creo que todos hubiéramos dicho que no. Te lo juro. O sea, no lo visualizabas de la forma. A ver, quiero meter este ingrediente por lo que tú estás planteando. Déjame terminar después, entonces, ¿qué vas a meter ahí? Pero, yo quiero terminar la idea. ¿Qué pasa? Que viene y se prueba con el régimen de excepción, pero el régimen de excepción, que son la suspensión de 3 garantías nada más, ¿vea? Uno es la inviolabilidad de las comunicaciones, pero las otras 2 son las que les ha dado la efectividad en la aplicación de lo que están haciendo, que tiene que ver con suspender el término de inquirir, que no existe en las 72 horas. Yo no tengo por qué presentarte ante un juez, te presento en el momento que yo quiero, al final de cuentas. Y la otra es el derecho de defensa, que cuando te capturo yo te tengo que decir, de acuerdo a la Constitución, por qué te capturo. ¿Vea? Y tenés derecho a un abogado inmediatamente a que te defiendan. Eso ya tampoco existe. Entonces, sí existe. Lo que no está existiendo es la comunicación. Sí, pero no en la forma que lo ordena la Constitución, desde el primer momento de la captura. No? Lo que sucede es que los procuradores no dan abasto y tampoco hay comunicación material entre el reo detenido No, yo y estoy el claro, abogado. pero en la práctica, ¿qué sucede y por qué? Pero cuando lo detienen, es efectivo. sí se está informando y llega el procurador y lo asiste. Igual que Tania, se hacía antes en el papel. Tania, o sea, nunca la Fuerza Armada y la policía andan en el territorio y capturan a cualquier gente y se la llevan y no le dicen nada. O sea, eso es lo que ha sucedido. Sí les dicen. Las redadas, los 85,000 presos, ¿vea? Tal vez hoy lo están haciendo después de 80,000 presos, ¿vea? Pero en la efectividad de las redadas, porque también se hicieron redadas cuando se suspenden las garantías, ahí te llevabas a un territorio, tirabas la atarraya, traías Pero de todo. Vos mismo me estabas de decir de que las anteriores gobiernos hicieran esa misma Oíme, pues, es que déjame terminar. O sea, primero los anteriores gobiernos no habían suspendido esas garantías. ¿Verdad? Que es lo que te decía, al no suspenderlas, tenían solo 72 horas para llevarte a un juez acusado con un delito. ¿Verdad? Y si no había delito, te sacaban. Hoy esas garantías ya no existían. Entonces, por lo tanto, te puedo tener guardado. Reforman las leyes penales, que eso es lo que les ha dado, al final de cuentas, las herramientas, la efectividad de mantener una estabilidad del término de seguridad. ¿Por qué? Porque yo te puedo tener hasta 4 años ahí guardado. 4 años ya. O sea, y mucha gente está guardada así. Entonces, al tener a tanta gente sin procesarse, sin acusarse, sin juicios, o sea, al final de cuentas tenemos 2 años y medio de esa paz. En ese planteamiento. No. A ver, tú señalaste la transición de varios gobiernos con diferentes políticas. Este actual, mejor dicho, el gobierno anterior que fue hoy es... Y el gobierno de Funes cambió de estrategia porque se empezó a cuestionar la legalidad de la tregua. Pero el presidente Bukele utiliza la misma Fuerza Armada, la misma policía, son los mismos comisionados, no los ha importado. Sí, no, si es que no son las personas, las diferencias no fueron las personas, ellos mismos capturaban. A ver, no tiene mucho que ver la voluntad política de los mandatarios para hacer presión y decir, vamos a conseguir esto. O sea, yo de verdad te digo, no puedo acusar a ningún gobierno de dejar que ellos siguieran delinquiendo. O sea, todos trataron, no por eso, todos trataron de detenerlos, todos. Hubieron formas diferentes. Vea, que no pudieron es otra cosa. O sea, decime vos a mí, en la época de Paco Flores, vea, tenías los votos para declarar el régimen de excepción. Pero si se ponían de acuerdo. ¿Tenías los votos o no? Eso iba a decir yo, si negociaban si Paco Beto le decían, pues, ¿por qué?
La Alianza Azul-Grana, estaba toda la oposición en contra del gobierno de Flores. O sea, ¿por qué Tony Saca tuvo que casi, bueno, no que casi, tuvo que violar la Constitución en el tema del fideicomiso de las pensiones? Porque estaban en contra en la oposición y no tenían los votos para declarar ese tipo de herramientas. Pero cuando han querido han habido acuerdos. Sí. Pero voy más allá. Uno, y dos, yo sí puedo afirmar categóricamente que de voluntad política permitían que delinquieran. No. Es que cuando las maras se convierten en un capital político, la tregua era: vos impedís que los del frente voten, o vos impedís que los de Arena. Fueron un capital político fortalecido por los gobiernos del frente y de Arena. Entonces no podemos hablar de que ellos no tenían la voluntad política de combatirlos. Es que la voluntad política de ellos era fortalecerlos. Y por eso es que las pandillas se convirtieron en lo que fueron cuando llegó el presidente Bukele. Yo no sé si te recordás que se trajo a un alcalde de Nueva York de apellido Giuliani. Hizo toda una exposición, me recuerdo, en uno de estos encuentros de la empresa privada, y al final de su exposición dijo: todo lo que yo he planteado aquí no tiene sentido si no hay voluntad política de quererlo hacer. Entonces sí juega un Pues rol sí, pero de la particular. sociedad en su conjunto, te vuelvo a insistir, pero ve las coyunturas que vos mismo las viviste. O sea, yo no sé, Tania no estaba muy cerca de la parte política en esas épocas, pero voluntad había del gobierno de turno de querer resolver el problema, y por eso inventaron miles de formas de quererlo solucionar, que hasta la Corte se metió, que te declaró inconstitucional, que no sé qué, que aquí, Pero que allá, ¿qué voluntad que no podía habían tener votos. el frente cuando los lleva a un polígono de tiro para enseñarles a disparar a los marosos? Pues sí, pero no es el frente, no es el partido, eso era el ministro que está preso, inclusive el que inventó ese tipo de cosas. Y después sale diciendo a Funes que él descargó el ministro. Que él es no el sabía. padre de la tregua de Funes. Fue precisamente ese ministro que vendieron a la comunidad internacional una solución cuando por debajo estaban haciendo otra cosa también. Porque los estaban fortaleciendo como un capital político. O sea, Quiero interpretarte. Es que nadie ha querido, o sea, nadie va a querer. Si hay un video del exalcalde de San Salvador entregándoles más de $60,000 a las Sí, pero pandillas. eso es otra cosa. Otro del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, transando con ellos también. No hay, o sea, se lo voy a decir con propiedad, pero así con seriedad. Bukele, alcalde, pactó con las maras. Sí, y tenemos que esperar qué es lo que dice en el término del pacto, porque yo creo que de eso no hay duda. Desde alcalde. Hubieran aparecido ¿Qué es las... fundamental de que tuvo un pacto con las maras? Está documentado, está investigado. Está investigado. Es que está investigado. Es que cómo más se explica. Anda a la fiscalía y hay expedientes. Que tengas un director del tejido social que le dé la salida al CROC por Guatemala. O sea, yo a lo que voy, hay cosas que hay que explicar, ¿verdad? Yo a lo que voy es eso, pero a cerrar los ojos. Él, durante sus inicios del gobierno, estuvo jugando con ese tipo de cosas, pero al final, cuando le matan casi a las 100 personas en el fin de semana, reacciona y nace este choque. Quiero entender tu que es lo que posición pasa aquí. en el sentido. Puedo interpretar de que si el Frente o Arena hubiese tenido la correlación, hubieran llegado a lo mismo. Porque esa es tu posición. Nunca se tuvo la correlación de mira, fuerza o sea, suficiente. Como dice Eugenio Chica, si mi abuelita tuviera ruedas, fuera bicicleta. O sea, no podemos estar bajo supuesto. Yo lo que sí categóricamente te puedo decir, categóricamente te puedo decir algo, que todos los gobiernos intentaron detener esto. Correcto. Pero dijiste, todos. No pudieron hacer el régimen de excepción porque no tenían la correlación de fuerza. No había. La pregunta es, si se hubiese tenido la correlación de fuerza, ¿estos gobiernos hubieran hecho lo No lo sé, ¿por qué? Porque no... Sí, ¿qué pasó en los primeros 2 años de la presidencia de Nayib Bukele? El bloqueo hacia Nayib Bukele, porque no tenían interés en que se fortaleciera el combate ahí es donde voy contra los terroristas. ¿Qué es lo que le ha permitido a este gobierno hacer esto? El poder absoluto.